Primero que todo, quiero darles la bienvenida a todas las personas que, haciendo un paréntesis en sus trabajos cotidianos, pues nos están acompañando. ¿Quiénes somos? Nosotros somos Aconsis, una empresa ecuatoriana que básicamente estamos involucrados en la ley de protección de datos personales, específicamente con un producto que se llama Data Protector. En ese orden de ideas, me están acompañando los ingenieros Juan Carlos Ordóñez y Danilo Montalbán, quienes van a ser los speakers dentro de este webinar. Y en ese orden de ideas, pues les quedo muy agradecidos por la atención que nos presten. Vamos a tener al final de la charla un espacio para preguntas. Sin embargo, ustedes pueden vía el chat de la reunión, pues, indicarnos las respectivas preguntas y poder seguir avanzando. Perfecto. Te cedo la palabra, Juan Carlos. Bienvenido a la reunión. Muchas gracias por tu gentil atención. Juan Carlos, es todo tuyo el auditorio. Bueno, muchas gracias, Edwin, y gracias pues a todos los participantes, tal como lo dijo Edwin, pues reservar este tiempo para acceder a alguna información que es importante para cada uno de ustedes en el rol que desempeñan en las organizaciones en donde trabajan. Entonces voy a compartir esta ventana, vamos a compartirlo aquí. Lo que vamos a ver en la charla de hoy se llama la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, las consideraciones prácticas, el impacto en la organización hoy en día, pues con la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en Ecuador. Entonces, empecemos por acá. Bien. ¿Por qué se decidió hacer esta charla? Entonces, hay unos aspectos básicos que deben conocer todas las organizaciones y todas las personas que de alguna manera trabajan con datos personales dentro de una organización. Una organización opera con datos y ese es el corazón de su funcionamiento. Sin los datos, pues no tengo a quién venderle. Sin los datos no tengo a quién facturarle, sin los datos de los empleados pues no tengo a quién contratar, entonces necesito esos datos personales. Y aparece pues una ley que nos pone unas ciertas normas, unos ciertos requisitos y debemos entender por qué se colocan, para qué se colocan. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, por qué se crean las normas de protección de datos, qué enfoque tiene la Ley Orgánica de Protección de Datos en Ecuador, cuál es el alcance de ese tratamiento que se está exigiendo y el impacto que tiene en la organización. Al final miraremos algunos aspectos en el proceso de esa implementación de un sistema de control de la protección de datos personales. Entonces, lo primero que tenemos que entender es ¿por qué se crean las normas de protección de datos personales? A algunas personas les he escuchado decir, no, pues es que eso es un capricho del Estado para ponerle más carga a las organizaciones. Y eso en realidad no es del todo cierto. Resulta que a nivel mundial hay un proceso que se llama masificación de los datos, algo que no sucedía pues, en el siglo anterior, en los años 80, 90, a principios de 2000 no había una masificación tan elevada de los datos como como ocurre hoy en día. Entonces, esa masificación de datos a nivel internacional pues genera una serie de problemas que son percibidos por todos los individuos. Entonces, hay unos problemas propios de una persona en particular que es, soy sujeto a fraude, soy sujeto a estafa, soy sujeto a intimidación o soy sujeto a extorsión. Cualquiera de estas cosas le puede suceder a cualquiera de los que estamos aquí presentes. Entonces, tenemos que evitarlo a toda costa, pero con la masificación de los datos, pues se facilitan esos procesos de fraude, estafa, intimidación o extorsión, porque los datos personales están fluyendo de un lado a otro. Si eso sucede, pues aparece una consecuencia adicional, que es una pérdida de confianza en las instituciones o en las operaciones. Hoy en día estamos tendiendo
a hacer operaciones bancarias en forma remota desde nuestros equipos móviles, a hacer las compras por internet. Pero ¿qué sucede si nosotros no confiamos en las operaciones que estamos haciendo? Pues vamos a tener un poco marginal crecimiento en esas operaciones y eso va en contra del desarrollo de una nación. Si no hay un control sobre la información que se maneja en las organizaciones o a nivel general por toda la sociedad, pues el cibercrimen ve una oportunidad y al tener esa oportunidad, pues ellos avanzan en esa operación de cibercrimen, en esa operación de delincuencia. Hay una marginalidad social porque hay unas personas que desconfían y no acceden a los recursos tecnológicos por miedo, por temor en ese tipo de situaciones. Y hay una desestabilización económica. Entonces, esos problemas pues los percibe la sociedad y lo empiezan a percibir los países. Esto no es nuevo, sí es nuevo en Ecuador, pero no es nuevo a nivel mundial. Entonces, aquí voy a acudir a un ejemplo, es una novedad que sucedió en Brasil y que pues deja absorto a todo el mundo. Entonces resulta que hay un gerente de una empresa, el gerente de la empresa pues va a salir del país, le dice a sus empleados voy a salir del país y entonces voy a estar ausente unos días. Entonces se conoce el nombre del gerente, hay una persona que es un coordinador de despachos, entonces se conoce el nombre de ese coordinador de despachos, se conoce el teléfono de ese coordinador de despachos, el número telefónico del gerente y los correos electrónicos. Y se sabe que ese gerente va a salir de viaje, hasta se sabe la fecha. Entonces, ¿cómo operó ese proceso de fraude? El coordinador de despachos recibe una llamada. La llamada es gestionada por una inteligencia artificial que simula la voz del gerente. Entonces le dice al funcionario, por decir algo, Juan, hola Juan, ¿cómo estás? Y entonces, pues como reconozco la voz del gerente, inmediatamente digo, ah, sí, jefe, ¿cómo ha estado usted? Bien, sí, estoy aquí en el aeropuerto. Ah, jefe, muy bien. Mira, es que resulta que acabo de hablar con un gerente de un supermercado, por decir algo, Supermaxi, cualquiera de estos supermercados, y acabo de cerrar un negocio con él. Ellos están necesitando nuestra mercancía y es urgente, entonces, para que coordines el despacho de 100 cajas de nuestros productos. Ahí te voy a mandar por correo electrónico los datos para que hagas el despacho. Entonces el funcionario le dice, jefe, pero ¿y la autorización? Porque yo necesito la autorización y no te preocupes que cuando regrese del viaje yo te firmo todo y haz simplemente los despachos. Ese coordinador de despachos ejecuta la orden porque hay algo que en cibercrimen se llama el conocimiento de lo que va a hacer. Eso es ingeniería social. El conocimiento de lo que va a hacer o cómo va a responder esa persona. Esa persona ya tiene un grado de confianza de esa llamada que está recibiendo con la voz del jefe, que es simulada por la inteligencia artificial. Entonces él procede a hacer el despacho a esa dirección, llegan a esa dirección, allá encuentran el nombre del supermercado perfectamente tal como se lo había dicho el jefe y entregan el producto. El jefe pues no se puede contactar porque está en el aeropuerto o en el avión, eso ya lo sabe el delincuente, entonces no hay forma de llamarlo, él no contesta o el celular está apagado y entonces opera esa situación de fraude. Cuando se materializa ese fraude, pues nadie sabe qué sucede hasta cuando llega el jefe. El jefe llega, entonces, jefe, aquí está la orden de pedido, aquí está el recibo de despacho, los sellos, para que me autorice ese despacho y podamos hacer la facturación. Pero, ¿por qué se hizo esto? Porque usted me dijo, yo no le he dicho nada. Entonces se presenta una situación anormal, hacen la investigación, fue un fraude, se van al sitio donde descargaron la mercancía y es una bodega vacía que le habían colocado el nombre del supermercado y ahí se materializó el fraude. En total, pues un robo inmenso que sucedió en Brasil por uso de tecnologías para cometer fraude. ¿A dónde va el asunto? A que ese ciberdelincuente conoce el nombre del gerente,
conoce el nombre del funcionario, conoce el correo electrónico del funcionario, simula un correo electrónico parecido, con un nombre parecido al del gerente para que él piense que ese es un correo legítimo y el funcionario cae en la trampa y de esa manera se materializó ese robo. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cualquier deficiencia en el proceso de protección de datos personales nos lleva a abrir brechas que a los delincuentes les facilita la operación de robo a las organizaciones, robo a las personas, estafa, intimidación o extorsión. Entonces, esa es la importancia. ¿Por qué fallan la mayoría de las organizaciones a nivel mundial en la protección de datos personales? No porque no cumplan las reglas de protección de datos, sino que porque no conocen a ciencia cierta qué es lo que va a hacer el delincuente, no están preparados para afrontar esas situaciones y entonces se materializa cualquier tipo de situación. Cuando se hace la investigación, pues resulta que no hay unos protocolos de seguridad interno para corroborar el origen de los correos, el origen de las llamadas, para certificar que todo se está haciendo bien, adicional a que hay unos protocolos internos que no se cumplieron. Es decir, yo no puedo hacer un despacho sin una orden, sin una firma, sin algo físico, entonces no me puedo dejar timar por teléfono. Esa es la razón por la que se crean las normas de protección de datos, porque si se filtran los datos vamos a tener unos problemas inmensamente grandes en el desempeño de nuestra economía y el desempeño de la seguridad de una nación. Entonces, la protección de datos no es algo nuevo en el mundo. De hecho, inicia en Europa, por allá hacia los lados de 1970, ya se preveían ese tipo de situaciones y llega a Latinoamérica. Aquí en el mapa nosotros vemos unos países con unos colores. Los dos que están en negro son los únicos que no tienen leyes de protección de datos personales, que es Venezuela y Bolivia. De resto, todos los países pues incorporaron unas leyes de protección de datos en diferentes etapas. El primero fue Argentina por allá hacia el año 2000 y el último pues fue Ecuador ahorita en el 2021. Pero todos tenemos leyes de protección de datos. Cuando uno se fija en la Constitución de Ecuador, entonces dice que hay un derecho a la privacidad que tienen todas las personas y que enmarcado en los acuerdos internacionales, pues la ley de protección de datos se crea para estar en armonía con todos los demás países que están en nuestra región y que están a nivel del planeta. De hecho, hoy las organizaciones internacionales empiezan a preguntar, ¿ustedes protegen los datos personales? No. Ah, perfecto. Entonces no puedo negociar con ustedes. ¿Por qué? Porque no hay unas políticas, unos procedimientos, unos protocolos para proteger los datos personales. Estos principios que se establecen a nivel internacional, pues son iguales para todas las naciones. Varían algunos aspectos en los nombres y el alcance porque existen unas normas, unas leyes previas y entonces hay que estar armonizado con esas leyes. Pero esos principios en la práctica son los mismos. Licitud, pues todo el proceso de tratamiento de datos o de uso de los datos debe estar conforme a la ley de protección de datos y deben tener unos intereses legítimos. Es decir, no voy a solicitarle a unos niños que me den los datos personales para hacer tráfico de personas. O sea, estoy dentro de la legalidad. Tengo los datos de los niños, no sé, para un colegio o para actividades en una organización, para celebrarle algo a los hijos de los empleados, etcétera. Hay unos compromisos de lealtad. Tenemos que tener lealtad hacia los titulares. Entonces, ese marketing agresivo que tienen algunas organizaciones que le mandan 10 correos o 10 mensajes o 10 WhatsApp a una persona diariamente para decirle todas las promociones que hay, pues es un marketing agresivo, hostigante y en términos de lealtad, pues no hay lealtad con el cliente al hacer eso. Transparencia, se tienen que conocer cómo es todo el proceso de tratamiento, desde el principio de la captura de los datos hasta el almacenamiento, a llegar a la eliminación en el caso que se elimine. Finalidad. Todo dato personal que tiene una organización debe tener una finalidad o un propósito específico. Hace algunos años
pues uno cogía más datos de los que necesitaba por si acaso. Entonces, tengamos más datos por si acaso, porque de pronto se necesitan, y eso hoy no se puede. Hoy tenemos los datos que necesitamos. Es decir, un vendedor necesita los datos de su cliente. Hay vendedores que tienen, por ejemplo, el dato de la esposa del cliente, el dato de los hijos del cliente, porque es un vendedor detallista, y dice, ah, sí, pues el día que cumple años la esposa del cliente, yo le doy un detalle, una tarjeta, le doy unas flores, le mando, no sé, algún ponqué o alguna cosa. ¿Para qué? Para tener en la mano a ese cliente. Eso es muy usual, pero hay una barrera entre lo personal y lo organizacional. Entonces, yo como organización no puedo justificar ante la ley que tengan los datos de la esposa del cliente junto con los hijos del cliente y junto con las fechas de cumpleaños de los clientes. Eso no lo puedo justificar. Entonces, hay unas reglas que debo seguir. Deben estar los datos minimizados, es decir, en la mínima cantidad posible y debidamente ordenados. Deben ser exactos. Los datos que no son exactos o incongruentes pueden generarle al titular algunos problemas. Si hay un dato inexacto en el número de identificación de ese titular y yo lo reporto en mis temas de impuestos, pues resulta que ese titular se va a ver afectado porque hay unos registros que no quedan a su nombre y de pronto quedan a nombre de una persona que no tiene nada que ver en el asunto. Entonces deben ser exactos. No hay datos eternos. O sea, una organización que dice voy a tener los datos para toda la vida, no los puedo tener. Entonces debe haber una limitación en el periodo de conservación. Entonces aquí hay muchos ejemplos. Por decir algo, yo voy a contratar unos empleados y entonces selecciono unos empleados, me mandan sus hojas de vidas y sus currículum para que yo los examine. Pero resulta que no los contraté, entonces, ¿qué hago con esos datos? Entonces muchas empresas dicen, pues yo los tengo ahí almacenados, los tengo almacenados en una caja, los tengo almacenados en un archivador allá de archivo muerto. Resulta que en el momento en que me practican una auditoría, no tengo cómo justificar que esas hojas de vida, esos currículum están ahí almacenados. ¿Qué me viene? Pues una sanción por tener los documentos más allá del tiempo que lo necesitan. Un caso particular son con las grabaciones. Entonces, yo tengo grabaciones de videovigilancia por un tiempo específico. Entonces, ¿hace cuánto tiene usted esta grabación? Un año. Explíqueme la razón para que la tenga un año. Pues de pronto me doy cuenta que me robaron y entonces voy y acudo a las grabaciones. Entonces, eso es ilógico porque eso presumiría que no existen unos procedimientos internos para evaluación de inventarios. Entonces, yo hago el inventario, no sé, cada 6 meses, entonces hago el inventario, algo me falta, entonces acudo a los sistemas de videograbación para mirar si hubo una sustracción a través de la bodega o una sustracción interna, lo que sea. Entonces, más allá de 6 meses no podría tenerlo, o más allá de 30 días, o todas las cámaras tienen diferentes ciclos de vida del almacenamiento de sus imágenes. Recordando que todo dato personal, pues permite identificar a una persona. Entonces, eso es una foto, es un video, es el registro de su huella digital, es un registro de su cara con método de identificación facial, ese es su número de teléfono, dirección, etcétera. Esos son datos personales. Entonces, debe haber unos temas de seguridad dentro de la organización. Se le exige, la ley no dice cuál, la ley no establece cantidad de tecnología. Lo que establece es que debe ser acorde a los riesgos de la organización. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. Algo que se llama responsabilidad proactiva o responsabilidad demostrada. Entonces yo le respondo a las entidades de control con una información y una serie de registros que demuestran que yo efectivamente estoy comprometido con la protección de datos personales y el ejercicio de los derechos de los titulares. Entonces, a nivel región, pues lo que se busca es que todos estos países creen marcos legales para que se cumplan con esos objetivos de proteger los datos personales. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabemos por qué es que se crea la Ley de Protección de Datos en Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Entonces, ahora sí hay un enfoque de esa ley hacia unas necesidades que tienen que cumplir, unos requerimientos que tienen que cumplir las organizaciones. Entonces, son
unos aspectos o unas acciones que son de aspecto humano, administrativo y técnico. Entonces, se deben cumplir dentro de la gestión de la organización. Entonces, este es el modelo organizacional que se debe tener en cuenta para la protección de datos personales. Aquí a la izquierda vemos los componentes. Aparecen una cosa que se llama leyes y normativas. Entonces, aquí lo vemos que está resaltado y estas leyes y normativas que existen para que sea un lineamiento para todas las organizaciones, el seguirlas estrictamente conduce a que las empresas fallen. Y entonces uno dice, ¿pero por qué? Sí, pues está la ley y la cumplo y entonces fallo y cometo infracciones porque cumplo la ley. Pues resulta que sí. ¿Por qué? Porque las empresas se enfocan en la ley, en los aspectos y minuciosidades de la ley y dejan de lado todo lo demás que está de ahí abajo. Entonces hay estándares técnicos. Yo tengo que tener unos estándares técnicos dentro de mi organización. La ley dice hay un principio de seguridad. Usted debe cumplir con ese principio de seguridad. Entonces uno le pregunta a la persona de tecnología, ¿los sistemas son seguros? Y esa persona seguramente le dirá, sí, son seguros. Entonces yo le pregunto a esa persona, ¿cómo me asegura usted que son seguros? No porque yo lo digo. Entonces eso no sirve, ante la ley no sirve. Yo le tengo que demostrar al organismo de control que cumplo en seguridad porque tengo unos estándares técnicos. Si no los tengo, pues entonces yo no cumplo. Entonces tengo unas políticas y tengo unos mecanismos de regulación. No, entonces no estoy cumpliendo. Entonces tengo que tener esos estándares técnicos. Tengo que tener un conocimiento en la gestión. Si yo no conozco en la gestión, o sea, conozco la ley y la ley me dice, hay un principio de responsabilidad demostrada, un principio de seguridad, un principio de limitación del acceso, perfecto. Entonces, ¿cómo aplico ese principio a la gestión de toda la organización en las diferentes áreas? A la gestión de contabilidad, a la gestión de tesorería, a la gestión de recursos humanos. No sé. Entonces, como no sé, no puedo hacer cumplir correctamente con los requerimientos. Entonces, estoy enfocado la mayoría de las organizaciones, siendo reales, se enfocan necesito un consentimiento, entonces aquí tengo un contrato firmado por el titular y ya, estoy cumpliendo con la protección de datos personales. Tengo una política colgada ahí en internet o la tengo impresa o enmarcada en un cuadro a la entrada de mi organización, ya cumplo. Entonces uno le pregunta a los funcionarios, ¿conoce usted esa política? ¿Sabe qué se debe hacer? ¿Sabe cuáles son las consecuencias de no cumplir con lo que ahí se está diciendo? No, pero sé que está colgada a la entrada de la empresa. Eso no sirve. Entonces tengo que conocer mis responsabilidades y estar dispuesto a luchar por esas responsabilidades que tengo sobre los datos personales en mi área de gestión. Debe haber una estructura organizacional. Entonces, uno de los errores de las organizaciones es la seguridad del área de tecnología. No, la seguridad me compete a mí. Entonces, hay algo que, volvamos al ejemplo del fraude. Muy comúnmente los funcionarios trabajan hasta su fin de semana y algunos salen a una cafetería a tomarse el café, otros salen a tomarse algún licor o alguna cerveza y se sientan en una mesa y se ponen a hablar del trabajo. Entonces resulta que muy probablemente en ese caso de fraude el empleado dice, ay, mi jefe se va la semana entrante para Europa, ay, ¿quién fuera mi jefe para poder viajar a Madrid? Entonces, eso es lo que está diciendo esa persona, pero esa persona no sabe que ahí al lado hay dos delincuentes que están escuchando lo que está diciendo ese individuo. Es decir, él está violando esa confidencialidad que tiene hacia la organización y está exponiendo los datos de la organización para que se conviertan en un fraude. Entonces, yo siempre le digo a la gente, lo que ocurre dentro de la empresa se queda dentro de la empresa. Es decir, hable de fútbol, hable de deportes, hable de música, de baile, de cine, de política, religión, pero no hable de la empresa por fuera de la empresa.
¿Por qué? Porque usted está exponiendo a la empresa en un mundo globalizado y masificado a todo tipo de fraudes. Ahora, no solamente a la empresa, sino a los titulares. Deben haber unas buenas prácticas, entonces debo conocer cuáles son las buenas prácticas. Si no las conozco, pues cómo las puedo ejecutar. Debo tener sistemas de control, entonces debo tener un conocimiento previo para saber dónde pongo controles. Entonces uno generalmente pregunta, bueno, ¿qué controles tiene usted para el uso de los ordenadores, para el acceso de los ordenadores? No, yo tengo contraseñas. Entonces aquí voy a un ejemplo muy particular. Resulta que existe en el mercado, existe tecnológicamente algo que se llama una USB espía. Una USB espía no es como una USB de almacenamiento, no es un medio de almacenamiento, sino es un componente tecnológico que tiene un hardware que manda información de forma inalámbrica a un punto remoto. Si yo conecto una USB espía a mi ordenador, alguien por fuera, a 30 metros, 50 metros, 100 metros, dependiendo del alcance, empieza a transmitir todo lo que yo tecleo en mi ordenador. Alguien que está por allá lejos puede ver todo lo que yo estoy viendo en mi pantalla, lo está viendo. Entonces, simple, esa persona, yo entro a una página bancaria y empiezo y digito contraseña, usuario, sabe qué es lo que estoy tecleando y está viendo lo que yo estoy haciendo. En ese momento ya desocupó todas las cuentas de la empresa. Desocupó todas las cuentas del usuario. Entonces, una USB espía es un problema gravísimo para las organizaciones y existe tecnológicamente y se vende en AliExpress. Usted la pide por AliExpress y le llega ya a su casa la USB espía. Entonces usted se va al banco, se va a la cooperativa, se va al centro de crédito, se va al supermercado y entonces allá está el funcionario con su ordenador y simplemente la enchufa. Y ahí no pasa nada, el funcionario apaga el ordenador, al día siguiente se enciende el ordenador, detecta ese software y le pregunta, hemos detectado software, hemos detectado nuevos componentes, entonces, ay, esto otra vez con esos errores, le da a aceptar y listo. Ya inmediatamente empieza a transmitir información a un tercero para robarle datos. Entonces, si yo no tengo políticas de seguridad, si no tengo sistemas de control, si yo permito que el ordenador que está expuesto al público me le inserte en una USB y no pase nada, entonces no he bloqueado por hardware, he bloqueado el uso de la USB o por software, o no he entrenado a mi personal para que mire y encuentre ese elemento anómalo, pues entonces no estoy cumpliendo con la protección de datos personales. Pero muchas organizaciones dicen, pero yo sí tengo políticas, sí tengo la autorización del consentimiento. Eso no sirve. Eso no sirve porque, pues sí, yo tengo esos papeles, pero a mí me están sacando la información de la organización. Entonces, ¿cómo yo tengo asegurada la información? Por un sistema de gestión que comprende todas estas cosas que están al lado izquierdo. Entonces, sistemas de control, unos sistemas de auditoría, unos sistemas de evaluación de resultados y un sistema que me establece planes de mejora. O sea, yo tengo que hacer esas actividades dentro de la organización. ¿Cómo las hago? Pues las hago con el personal que funciona dentro de la organización, se trazan unos objetivos que tienen un alcance, unos límites y unas metas, entonces ya tengo eso, entonces hago la planeación, hago un programa de protección de datos dentro de la organización, asigno unas tareas y unos plazos que tienen que hacer cada una de las áreas, asigno recursos, tanto humanos como técnicos como financieros, entonces cosas que se encuentran en una organización. Ahí va otro ejemplo. Entonces, es muy habitual que en el área de tesorería, por ejemplo, en el área contable tienen un software contable. Entonces, al tener ese software contable, ¿qué sucede? Pues que yo manejo toda la contabilidad a través de ese software, pero cuando necesito pagar nómina, es decir, liquidar horas extras, pagar comisiones, descuentos por préstamos o lo que sea, pues paso esa información a una hoja de cálculo, generalmente para hacer esos pagos electrónicos a través del ordenador, pues imprimo la hoja y ya la imprimí y empiezo a copiar número de cuenta y empiezo a transferirle el dinero de pago a los empleados. ¿Qué sucede? Que hay un problema. El tesorero, en la organización hay una impresora centralizada, el tesorero manda una impresión
Allá llega la impresión y le entró una llamada telefónica. Sí, muy buenas tardes, y atiende la llamada telefónica. Sin embargo, allá se quedó el registro de toda la nómina de los empleados. Allá llega otro empleado y dice, ay, el gerente se gana esto. Ay, y este fulanito que es mi compañero se gana esto. Eso es información reservada exclusivamente para el tesorero, recursos humanos y si acaso el gerente financiero. Nadie más puede conocer dentro de la organización esa información. Luego ahí estoy violando la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque no tengo un protocolo. Si ese tesorero necesita una impresora ahí reservada para esa información confidencial, pues la tienes reservada para eso y necesito unos recursos técnicos, la impresora, y financieros, el dinero para comprarla. Si no, no cumplo con la protección de datos personales. Y debe haber una coordinación entre canales, comunicación y métodos para comunicarme con los titulares o comunicarme entre las áreas. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta dentro de la gestión. O sea, la gestión no es simplemente lo que dice la ley y entonces yo tengo unos avisos de privacidad, tengo unas autorizaciones y tengo unas políticas, porque eso no basta. La gestión debe ser integral. Entonces, el enfoque correcto de la ley de protección de datos dentro de dentro de la organización se secó la boca, es seguir unos principios de la ley, documentar los procesos, porque yo no puedo saber qué está bien o qué está mal a menos de que tenga documentado el proceso y lo pueda compartir con alguien que tiene experiencia y conocimiento en saber si ese proceso está bien planteado. Controlar los procesos, entonces debo saber que si hago un proceso de tratamiento de datos va desde la captura, el almacenamiento, la circulación, el uso de los datos hasta su final con la eliminación de esos datos. Entonces tengo que poner unos puntos de control. ¿Cómo sé yo que por ejemplo, hago un cheque y cuando hago el cheque lo anulo y efectivamente pues queda anulado? Entonces, un revisor fiscal, un contador, pues va y mira que efectivamente el cheque esté anulado y que no pueda ser utilizado o reutilizado en un proceso de fraude. Entonces, tengo que mirar eso, porque si simplemente me dice el tesorero, no, anulé 10 cheques y entonces, yo le creo y no voy y miro que efectivamente están anulados, pues esos cheques pueden estar en blanco y pueden generarles unas obligaciones y unos perjuicios a la organización. Debo auditar esa gestión y debo establecer planos de mejora. ¿Enfocado a qué? En primera instancia, proteger la privacidad del titular. Ojo con eso. El objetivo principal es proteger la privacidad del titular. Ya después, sí, garantizar la seguridad y cumplir con la ley, asegurando el uso legítimo de los datos. Ese es el enfoque correcto de la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, si no lo tenemos así, pues debemos configurarlo para que sea así, porque eso es lo que garantiza el éxito. Entonces, ya sabiendo eso, pues hay un alcance de la Ley de Protección de Datos Personales que la debemos conocer. Entonces, ¿cuál es el alcance? Esto es rápido. Aplica a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras del sector público o privado que realicen tratamiento de datos personales dentro y fuera del país. Es decir, los que están adentro están obligados y los que están afuera, que tratan datos de los residentes en Ecuador, también. Es decir, Facebook tiene que cumplir con las leyes de protección de datos. Está en Estados Unidos, pero trata datos de la gente en Ecuador. Google tiene que cumplir, Microsoft tiene que cumplir, porque eso lo dice la ley. Entonces, en ese sentido, la ley dice algo más. Usted está allá en Estados Unidos, tiene que tener un representante aquí en Ecuador. Si no lo tiene, pues entonces no puede tratar datos personales o ese tratamiento que está haciendo es ilegítimo. Si el señor de Uber tiene la plataforma por allá en el Reino Unido y opera en Ecuador y él captura datos personales de los usuarios y los clientes, pues él tiene que tener un representante ahí en Ecuador. ¿Qué datos incluye? Todos los datos personales que identifican o hacen identificable a una persona natural de una manera directa o indirecta. Entonces, este indirecto, aquí lo explico. Es indirecto porque yo puedo tener una base de datos en donde tengo solamente identificaciones y tengo los nombres de la persona y la dirección y no tengo identificaciones. Y en otra base de datos tengo identificaciones y unas fotos. Entonces,
directa o indirectamente. Si yo uno las dos bases de datos, pues ya voy a tener una base de datos que identifica a las personas. Si las mantengo separadas, pues no las puedo identificar porque no hay forma. Pero entonces sí debe estar directa o indirectamente, se puede o no se puede identificar. Excepciones, entonces el uso personal o familiar. Entonces aquí hay una brecha bien importante en este uso de los datos, porque sobre todo pasa en el área comercial y en el área de los vendedores. Entonces, ¿qué es personal y qué es comercial? A veces los vendedores, nuestros vendedores tienen sus propios teléfonos móviles. Entonces yo tengo que ser muy claro con ellos en qué es de la organización y qué es personal, porque si no soy claro pueden existir gravísimos problemas y malos entendidos con ellos. Entonces, no se pueden mezclar las dos cosas. Entonces, si uso WhatsApp, entonces WhatsApp Business para la empresa y WhatsApp personal para el funcionario, Telegram profesional para la empresa, Telegram estándar para el usuario, y así con todos los elementos, correo corporativo para la empresa y el correo personal para el usuario. Hay unos casos de temas de violación de el correo electrónico porque la empresa no fue suficientemente clara desde el principio. Hay que decirle al funcionario, este correo es corporativo, no lo puedes usar para temas personales. Ya hay sentencias a nivel mundial en Europa y aquí en Latinoamérica en diferentes instancias en donde el empresario, el gerente dice, ábrale la cuenta a ese personaje que está incapacitado y necesito ver los correos. Abren los correos y eso está lleno de fotos íntimas. Entonces, el funcionario va y demanda a la empresa y gana. ¿Por qué? Porque la empresa no le advirtió desde el principio. O sea, alguien diría, no, pues que se entiende que si le doy correo corporativo es para uso corporativo. Pero ese se entiende puede ser que no se entendió. Entonces, todo eso se hace por escrito y eso es parte de la gestión. Las personas fallecidas, pues si vamos hacia los derechos constitucionales, pues ya el que falleció, pues no puede reclamar derechos constitucionales. Entonces, sobre las personas fallecidas, no. Los datos anonimizados, esto es rápido, un dato anonimizado es el que yo no puedo, el que no puedo identificar a las personas. Por ejemplo, el INEC en Ecuador, pues hace la estadística del censo de la población, él va de casa en casa, va mirando a las personas, saca sus datos, establece unas estadísticas y después las anonimiza. Es decir, tengo unos datos de las personas y le quito el número de identificación y el nombre, o sea que yo ya no sé quién es esa persona. O sea, lo tengo datos geográficos y quiénes son los componentes de la familia, pero está anonimizado ese dato. Datos de actividades periodísticas, tratamiento contemplado en leyes de mayor jerarquía, que ya las vamos a ver, datos de la rama judicial, ojo, a nivel penal, no a nivel civil. Entonces, una demanda civil es diferente a una demanda penal. Las penales, pues no, o sea, los datos de temas penales, pues no están cobijados con la ley de protección de datos, o sea, pueden ser públicos. Y datos identificativos de personas jurídicas, es decir, esta ley no se va a oponer a las relaciones comerciales. Yo necesito relacionarme con algún supermercado, alguna industria, alguna constructora ahí en Ecuador, pues voy y miro quién es el representante legal, dónde están sus correos y me comunico con esa organización. Entonces, ese es el alcance de la Ley de Protección de Datos Personales. Hay unos datos que son especiales y que la ley dice deben tener seguridad reforzada y deben tener cuidado porque las finalidades deben ser muy claras, legítimas y hay derecho de oposición al ciudadano. Son los datos sensibles, es decir, datos étnicos, religiosos, datos de afiliación política o sindical, esos datos son datos sensibles, datos de niños, niñas y adolescentes, los datos de salud y lo que son datos de discapacitados. Entonces, ahí hay una persona que está en una silla de ruedas y yo tengo los datos de esa persona de contacto relacionados con su incapacidad, pues entonces tengo datos sensibles. Y sus sustitutos, pues es la persona que a veces hace representación legal de ese individuo. De pronto es un mudo y entonces él tiene a alguien quien le ayuda para poderse comunicar con otros o con la... Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Es importante que se gestione dentro de la organización todos los temas de derechos. Entonces hay un derecho a consulta, rectificación, eliminación y oposición al tratamiento de datos personales. Entonces,
Yo puedo consultar la base legal para que traten mis datos, los datos del responsable, quién es el que los está tratando, las finalidades de uso, la forma de tratamiento y el origen de los datos. Esos datos vienen de una base de datos que suministra las entidades de control del comercio en Ecuador, y entonces yo ya sé que me llegó esa base de datos pública y que la voy a convertir en una base de datos privada estableciendo todos los datos de contacto. Rectificación, no pueden haber datos errados, entonces si yo los detecto como organización los debo corregir, y si es el usuario el que o el titular el que los detecta, pues entonces hay que rectificarlos. Él los puede solicitar la rectificación en cualquier momento, y debe justificar esa rectificación, y la respuesta debe ser oportuna, máximo 15 días hábiles, y se le debe informar al titular que se rectificó. ¿Se puede solicitar la eliminación de los datos? Sí, siempre y cuando la ley lo permita. Entonces aquí dice, si la ley lo permite, se puede eliminar. ¿Por qué razones? Porque no se cumplen con los principios, porque ya no se requieren los datos, ya contrataron la persona, el candidato al cargo, o sea que mi hoja de vida ya no debería estar dentro de la organización, por favor elimínela al terminar el ciclo de vida o al afectarse algún derecho constitucional. Tienen que tener en cuenta que esto en Latinoamérica se han sancionado muchas empresas por lo mismo. Las hojas de vida cogen y agarran y las botan, las colocan en una bolsa de basura o en una caneca de basura, y eso no se puede hacer. Eso es una infracción gravísima que ocasiona unas multas elevadas. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Aquí estoy como algo oscuro. Ahora sí. Listo. Entonces, y hay derecho a la oposición. Entonces, yo me puedo oponer a que traten mis datos si se afectan mis derechos, si se usan los datos con destino de mercadotecnia, si hay alguna situación que amerite. Entonces, no, yo me voy a trasladar de un lado a otro y voy a salir del país y esos datos ya usted no los necesita para nada. Por favor, elimínenlos. O datos que no sean, pues aplica a datos que no sean públicos, porque los datos públicos, pues su naturaleza es pública. Y pues hay un tema que llaman derecho a portabilidad, y es el derecho a poderme llevar la información de un lado a otro. Entonces uno dirá, bueno, pero ¿cuál información? Por ejemplo, una historia clínica. Entonces yo estoy en un hospital y me pasan a otro hospital, y pues yo tengo derecho a que me den esos datos y yo llevarlos al otro dato, un dato de un odontólogo. Deme mi historia de odontología para que otro médico me pueda tratar de una manera eficiente. Entonces hablábamos de las otras leyes que tienen más jerarquía. Entonces está la primera, que es la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder en el Mercado. Entonces regula aspectos relacionados con la protección de datos en el ámbito financiero y comercial. Entonces esta ley está por encima de la Ley de Protección de Datos. Pero la Ley de Protección de Datos no viene a modificar lo que ella exige, viene a complementarlo. Entonces están en armonía. Viene otra ley, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entonces son datos públicos para las organizaciones públicas, pues hay que tener en cuenta esta ley que esté armonizada con la protección de datos. El Código Penal, entonces hay unas disposiciones que nos dice que es un delito. Recuerden que si un funcionario de ustedes extrae información personal de la organización, está afectando la intimidad de un individuo, y ahí hay una pena privativa de la libertad, porque eso está en el Código Penal, artículo 138. La sustracción, interceptación de temas de comunicaciones está prohibida por la ley. Yo voy a interceptar el dispositivo móvil de mi funcionario para saber pues para conocer todas sus conversaciones. Eso está prohibido por la ley, y eso está en el Código, en el artículo 250. La ley 2012, que regula el comercio electrónico y las firmas electrónicas. El reglamento de la protección de datos personales, que fue expedido en el 2013 para reglamentar esta ley. Y lo último, que es la ley orgánica de las finanzas públicas. Entonces esa ley orgánica pues establece esos temas para la información pública de las finanzas del Estado. Entonces hay que tener en cuenta dentro de esos procesos de gestión estas leyes que complementan esos elementos. ¿Qué acciones debería tomar? Y ya entramos ahí en la recta final. Entonces,
Hay que hacer intervenir al área de recursos humanos, adquisiciones, comercial, tecnología. Por supuesto que hay otras áreas, por ejemplo, tesorería es un área importante. Hay múltiples sanciones de las organizaciones porque la tesorería hace unas acciones de cobro que a veces no corresponden a lo real. Aquí voy a poner un ejemplo que es bien interesante. Entonces, una organización tiene un cliente, el cliente cambia de número telefónico, entonces dice quiero una nueva línea y él tiene su nueva línea. Como las empresas operadoras de telefonía reciclan los números telefónicos, ese número de línea se lo da a otra persona, se lo asigna a esa otra persona. Entonces la empresa de cobro empieza a mandarle mensajes de textos a ese número que ya no es del titular y le dice, por favor, págueme su deuda y la deuda y es esta y le da todas esas condiciones. El titular afectado, pues dice, a él lo llaman y dicen, oiga, usted tiene, aquí me están cobrando por esta línea algo que es suyo. Él se queja y la empresa es sancionada. ¿Por qué? Porque no tiene una metodología de actualización de los datos. Él solicitó hace algún tiempo, un año o año y medio, que cambiaba la línea telefónica. Entonces, actualizaron parcialmente, por ejemplo, actualizó servicio al cliente, pero no actualizó toda la base de datos de la organización, en cuyo caso, él se ve afectado porque esa información de cobro le llegó a un desconocido. Él se queja y como se queja, pues le dan la razón y le imponen una multa onerosa de algo así como 50 o 60 mil dólares solamente por no rectificar un dato. Entonces, tener mucho cuidado. Y por supuesto, pues hay otras áreas, área jurídica, está pues el área de procesos o el área de calidad, pero no son áreas que intervienen en el tratamiento de datos. De hecho, el área contable que está regida por la contabilidad, las normas de contabilidad, pues ellos no capturan datos personales. Compra le dice, voy a comprarle a esta persona y le da los datos, ya compra hizo su trabajo. Comercial le dijo, le vamos a facturar a esta persona o ya le facturamos, registre, y contabilidad simplemente obedece. Entonces ellos tienen es unas normas, pero normas de archivo, archivo sobre todo físico, de sus libros y sus expedientes. Entonces ellos deben proteger esa información a nivel archivo, pero no a nivel de captura y tratamiento de datos personales en términos de fuga, porque generalmente son manejados por sistemas de información. Entonces, esto sí es indispensable. ¿Qué debo hacer para tener una buena gestión de tratamiento en mi sistema integral? Debo documentar todos los procesos. Entonces debo tener políticas y protocolos para todas las etapas de tratamiento de datos, incluyendo el acceso y la seguridad. Debo gestionar pues el consentimiento, es lo que usualmente hacen las organizaciones. Debo tener un sistema de gestión documental en donde organizo bien todos los documentos. Aquí están los consentimientos, aquí está la información de mis empleados, de mis clientes, etcétera. Debo tener una gestión de derechos, de los derechos de los titulares, o sea, debo tener un área con unos procedimientos definidos para hacer cumplir con ese requerimiento. Debo gestionar el acceso de las personas a los sistemas de información. Entonces, yo debo gestionar eso. Si no lo gestiono, no cumplo con la ley de protección de datos. Debo tener una gestión sobre la contratación, sea de empleados o de contratistas. Entonces, yo debo todo ese proceso y sobre todo el de la tercerización, pues lo debo tener en cuenta. Debo tener procesos de gestión, de control y mejora continua en todos los procesos. Eso es lo que se llama el sistema integral. Entonces, detecta, responde, investiga y corrige brechas para proteger datos y establecer planes de mejora. Eso lo debe hacer alguien dentro de la organización y debe saber cómo se hace. Si no se sabe cómo se hace, pues debe tener la asesoría para que pueda hacerlo de una manera eficiente. Entonces, ¿cómo se ve impactada la organización? Es simple. Van a aparecer políticas y procedimientos que no existían. Y en muchas ocasiones, pues hacemos las cosas, pero no tenemos el procedimiento escrito, va a tocar hacerlo. Entonces, eso es un impacto en la organización. Debo gestionar los datos eficientemente, entonces tengo que hacer modificaciones en sistemas y procesos para asegurar el manejo correcto de los datos. O sea, debo afectar algunos procesos que ya tengo en curso. Debo tener un sistema de comunicación eficiente.
Generalmente si se tiene servicio al cliente, pues el servicio al cliente se encarga de todos esos temas de comunicación con el cliente y su satisfacción, pero debe haber una intercomunicación entre todas las áreas. Entonces, si no, vamos al ejemplo que decía, servicio al cliente actualiza unos datos, pero tesorería no los actualiza y resulta que tesorería hace algo que es ilegal sin querer hacerlo, sin la intención, y entonces aquí recordamos una cosa, las infracciones se castigan no porque exista un error, sino porque se detecta negligencia. Entonces, negligencia es, no hay un proceso interno para que todos los datos estén debidamente unificados y si se hace una modificación en una base de datos, se hace una modificación en la otra o se tiene una sola base de datos. Debe haber unos procesos de auditoría y evaluación de los procesos, de las actividades y deben haber unos documentos que prueben eso. Si no existen, pues es como si no se hiciera. Debe existir capacitación y sensibilización del personal y hay pues unos costos operativos asociados a estas modificaciones dentro de la organización. Entonces, ese va a ser el impacto que vamos a tener en la protección de datos personales. Viene un régimen sancionatorio. El régimen la ley contempla tres sanciones, o una multa económica, o una suspensión de actividades, o una revocación de la autorización. Entonces, o las tres. Eso sí depende de la gravedad de la infracción. Entonces, una multa económica, si yo no le permito acceder a los correos electrónicos, pues puedo tener una multa pequeña, 5.000, 6.000, $10.000 de multa, o sea, eso va dependiendo de la gravedad, pero 5.000 o $10.000, pues es un dinero que pues se necesita. De hecho, impacta inclusive cuando uno ve corporaciones grandes como Claro, como Tigo, Movistar, que le imponen multas de 100.000, 200.000, $300.000. En la Unión Europea son más severos, allá son multas de $30 millones, $50 millones, $300 millones por infringir la ley de protección de datos. Entonces, hoy estamos en un proceso de inicio. Entonces, tenemos un tiempo antes que el organismo de control empiece en esos procesos de auditoría periódica y de mirar a las organizaciones porque se empiezan a sancionar y las sanciones pueden ser onerosas. Va hasta entre el 0,7 y el 1% de la facturación del periodo, o sea, facturación anual, descontando pues los impuestos al consumo, impuestos a las ventas, etcétera, descuento todo eso y castigo entre el 0,7 y el 1% de la facturación. Eso es una cifra bastante importante. Suspensión de actividades, eso es en forma permanente en caso de reincidencia o en forma temporal en caso de que sea la primera vez. Es decir, no puedo hacer actividades de tratamiento. Pero es que mi tratamiento es, yo consigo unos clientes y les vendo, y pues, o sea, su operación comercial se va al traste. Podrá seguir produciendo lo que quiera, jeans, camisas, alimentos, bebidas, etcétera, o en sus temas de construcción, pero no puede hacer esa operación de tratamiento o se revoca la autorización que tiene la organización para operar y realizar esas actividades dentro de sus procesos. Ese es el régimen sancionatorio, hay que tener en cuenta, no desestimarlo. A veces muchas organizaciones dicen, es que pues no hay tantas sanciones, entonces yo corro riesgo. Eso es como yo le digo a la gente, eso es como salir uno sin licencia. Puede ser que yo sepa manejar, pero estoy saliendo sin una licencia de conducción. Entonces, si salgo sin una licencia de conducción, no estoy cumpliendo con los requisitos de la ley. Tengo que tener una licencia de conducción porque hay un organismo del Estado que verificó que efectivamente yo sé manejar. Entonces viene la implementación. ¿Qué hay que hacer en la implementación? Entonces, varias cosas. Uno, hay que planificar, entonces establecer el alcance y los objetivos de la implementación, elaborar las políticas de gestión, asignar responsabilidades, coordinar el inventario de bases de datos que se tienen que hacer dentro de la organización. Tengo que saber qué datos son los que manejo, dónde los almaceno,
qué cantidad de datos tengo, quién tiene la responsabilidad sobre ellos. Tengo que analizar la seguridad, si cumplo con los mínimos de los estándares técnicos internacionales, sobre todo normas ISO. Entonces, si cumplo con eso, pues estoy al 10, al 20, al 30, al 50 o al 100% de lo que requiere la ley y analizo los riesgos. Ese digamos que es parte de la planificación. Ya después yo tengo que entrar en operación, entonces tengo que capacitar y concientizar al personal, tengo que aplicar esas políticas y protocolos y las medidas establecidas en la práctica para que se ejecuten. Entonces, voy a vincular a mis proveedores de esta manera, con este registro de proveedores, voy a vincular a mis clientes con este registro de clientes, voy a hacer esta metodología para destrucción de los documentos de esta manera, la voy a hacer mensualmente, los 5 primeros días de cada mes, cojo en cada una de las áreas y alguien recoge todos los documentos de destrucción y los paso por una destructora de papel o por incineración o se los envío a alguien para que los destruya y certifique que los destruyó, pero se tiene que hacer eso. Monitoreo y revisión, entonces tengo que hacer un monitoreo periódico. Entonces, volviendo al tema de la USB espía, si yo no reviso periódicamente los ordenadores, si no miro el inventario de hardware que tienen los ordenadores, si no miro los logs que aparecen en los ordenadores que dicen problemas de seguridad o temas de intentos de conexión, pues jamás me voy a dar cuenta de que efectivamente estoy siendo monitoreado o tengo un alto riesgo de que me hackeen o que me secuestren la información, etcétera. Aquí yo siempre pongo el tema del secuestro. A uno le pueden secuestrar la información, se la pueden secuestrar, porque no falta el genio, un genio de esos chinos o rusos, que va y se entra en una red y borra todo. Pero si yo estoy preparado, pues yo simplemente digo, me hackearon, qué problema. Bueno, entonces, lo primero, recupero el control de todos mis archivos en mis ordenadores o en la nube. Segundo, ya perdí la información, pero no hay problema porque toda la información está cifrada, es decir, se llevaron solo ceros y unos, no pueden leer nada. Perfecto, cojo mi copia de seguridad, la monto, ya estoy trabajando allá. Perdí, ¿cuánto? 12 horas. Y sigo trabajando, o sea, no me afectó. Pero ¿quién se ve afectado? El que no tiene copias de seguridad y entonces le robaron los datos y no puede hacer nada. Entonces, ¿cómo restaura la información? Pues le toca pagar a ese secuestrador y eso no se debe hacer. Y por último, pues planes de mejora. Entonces hay que revisar las políticas y procedimientos frente a los resultados. Hay que adaptar el tratamiento a los nuevos riesgos y a los cambios normativos y hay que implementar mejoras que reduzcan las brechas detectadas. Ese es el proceso de implementación correcto de un sistema integral. Tenemos que tenerlo en cuenta porque yo hago análisis de lo que pasa en el mundo en términos de protección de datos personales. No solo de Ecuador, de Brasil, de Argentina, de Panamá, de Centroamérica, de México, de la Unión Europea. Ahorita hay temas de protección de datos en la India, en Japón. Entonces yo miro qué es lo que es mi función, qué es lo que pasa en el mundo. Y resulta que todos cometen el mismo error. Me enfoco en la ley y en los aspectos que requiere la ley y lo demás, que son los aspectos técnicos, humanos y administrativos, los dejo a un lado. Y entonces, por eso fallo y por eso lo multan a uno. Entonces, la idea es que contemplemos la posibilidad de implementar el sistema de gestión dentro de la organización que contemple todos estos aspectos para que absolutamente nada se quede en el tintero y podamos decir, hemos contemplado todas las necesidades y las estamos implementando dentro de nuestra organización. Básicamente esa es la charla, creo que estamos dentro de los tiempos previstos. Entonces ahora sí dejo a Danilo para que entonces coordine todo el tema de sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Valoramos muchísimo la experiencia tuya, la sabiduría en estos temas, el conocimiento tecnológico, y creemos que va a ayudar a todas las personas que hemos invitado a este webinar para que puedan tener un poco más de conciencia de lo que significa el tema de la Ley de Protección de Datos Personales.
Ahora, invito a todas las personas que están en el webinar que por favor nos envíen sus preguntas, ya sea por chat o si desean pueden abrir el micrófono directamente y hacer las preguntas a nuestro experto. Hasta mientras, Juan Carlos, quería hacerte una pregunta. La solución que nosotros tenemos como empresa para esto, cuéntanos un poquito de qué se trata muy sucintamente y qué diferencia hace cuando se compara con otras soluciones que son, por ejemplo, de hardware, son appliance que montan en las empresas y dice, con eso ya te vas a proteger para esta ley. Coméntanos un poquito, por favor, al respecto. Claro. Sí, esto es una solución integral. Entonces, ¿qué busca con esta solución? Que se contemplen las tres áreas de las que habíamos hablado. Las áreas técnicas, administrativas y humanas. Entonces, técnicas, se deben cumplir unos estándares mínimos de seguridad para el manejo de la información. Entonces, ahí tenemos que concientizar al área de tecnología para que evaluemos esos elementos y ahí podamos determinar esas brechas de qué es lo que hace falta. Entonces, en muchas ocasiones, pues uno entrevista al área de tecnología y ustedes cómo hacen las cosas, y no, pues yo las hago bien, y sí, pero ¿en dónde está toda la información? Y entonces me dicen aquí, y eso no me sirve. No me sirve porque tiene que estar por escrito. Entonces, la idea es que se construyan todos esos elementos documentales a nivel técnico y se cree esa infraestructura, eso es a cargo de tecnología, pero lo tiene que hacer para cumplir con el reglamento. Administrativas, pues deben haber protocolos y procedimientos. Entonces tengo unas herramientas, sí, unas herramientas muy sólidas en detectar brechas a nivel tecnológico, pero tenemos que recordar que las fallas de filtración de datos, de hackeo, de ransomware, se producen. El 55% es temas técnicos y el 45% son errores humanos. Entonces debo tener unas políticas claras, organizar toda la información dentro de la organización, de cómo la trato y eso con esas políticas y esos procedimientos, pues empiezo a cerrar esa brecha. Y por los temas humanos, pues está el conocimiento y el entendimiento de todos los requisitos y que efectivamente lo asimilen en su gestión diaria. Y entonces ahí lo tenemos integral. Ahora bien, hay unas soluciones que son de consultoría y la consultoría verbal. Y entonces, si bien es cierto, eso funciona en la solución que nosotros hemos planteado, tenemos un híbrido, es un software centralizado que evita que se olviden cosas, que se queden cosas pues ahí como olvidadas o sin atender y entonces en ocasiones, y eso lo he visto mucho, en ocasiones pues uno le pregunta a la empresa, ¿por qué no ha hecho esto? Porque el consultor no me dijo o porque se me olvidó. Y eso no puede suceder porque tenemos que tener en cuenta que esto es una ley como la ley tributaria. Si yo no pago los impuestos, me toca pagar sanción. Si no ejecuto todo lo que me piden, puedo tener sanción y la sanción puede ser onerosa. Entonces, el software permite controlar esas actividades para que no nos desviemos de la ruta, se contemplen todo lo que necesita la organización y pues hay un híbrido en el sentido de que si hay un apoyo de conocimiento, tanto visual como verbal, a través de una persona que apoya, de manera que podamos tener ese manejo integral de todos los requerimientos. Esa es la diferencia entre lo que está en el mercado y lo que nosotros pues hemos planteado como solución. Ok, muchísimas gracias. Algunos de nuestros invitados ya se animaron a escribirnos, preguntan qué es Data Protector. Y otra pregunta también nos hace Cristian Calero, dice, ¿se puede implementar en fases o es de golpe? Por favor, Juan Carlos, con tus respuestas. Bueno, entonces la primera pregunta, Data Protected es una marca como por decir Microsoft, representada pues por alguien que construye el software que se llama Logtech Consulting. Entonces, esa es una marca especializada en protección de datos personales. ¿Qué hace ese software? Pues unificar todos los criterios y todos los requerimientos de la ley en un solo sitio para que
toda la información y todas las tareas y todas las políticas y todos los procedimientos estén unificados en un solo sitio y podamos gestionar de una manera organizada y secuencial. Entonces, ya cuando estoy hablando de secuencial, pues sí, todos los procesos no se hacen al mismo tiempo, porque pues afrontar todos los requerimientos en un mismo instante pues requiere de una carga operativa o de personas haciendo diferentes actividades en diferentes áreas. Entonces, eso va por fases. Entonces, pues hay una fase que es documental, construir documentos, pero hay una fase que es de apropiamiento y asociación y asimilación de esos documentos dentro de los procesos. Y eso sí se hace por fases. Entonces, bueno, vamos a empezar. No sé, ejemplo, voy a empezar con el área comercial. Entonces, en el área comercial, pues manejo este formulario. No estoy manejando ningún formulario, entonces ahora vamos a manejar este formulario impreso, o este formulario digital, o este formulario en la página web. Debe tener estos componentes de ley y los debes empezar a materializar. Y para eso, pues tenemos que desarrollar un procedimiento. Entonces, en conjunto, porque eso todo depende de las organizaciones, cómo hace sus ventas, entonces se desarrollan esos temas, se tienen documentados junto con sus políticas y ya estamos con esa área y vamos siguiendo con cada una de las áreas. Y pues lo que sí es transversal es ir mirando temas de seguridad y temas de concientización de las personas, porque la concientización, la sensibilización y el conocimiento en protección de datos es transversal para todas las áreas. Listo, muchísimas gracias, Juan Carlos. Les recordamos a los asistentes que en el chat se encuentra un enlace para que puedan hacer la encuesta, para que por favor nos ayuden llenándoles muy pequeñita. Si es que algunas personas tienen problemas, por favor, con el chat, pueden abrir directamente el micrófono y hacer las preguntas que requieran. Juan Carlos, el tema de la Ley de Protección de Datos Personales, como podemos ver, según la presentación que nos hiciste, toca mucho lo que es la ciberseguridad en las empresas. Si yo, digamos, no me voy por el tema de la ley, por el tema sancionatorio, sino yo digo, bueno, voy a empezar en mi empresa que no tengo nada al respecto de ciberseguridad y quiero utilizar esta plataforma del Data Protector para que nos podamos ir alineando con los sistemas de ciberseguridad. ¿Se puede encontrar un camino para lograr eso en las organizaciones? Sí, o sea, partamos del siguiente ejemplo. Supongamos que no tengo nada, o sea, yo soy una empresa en que tengo unos ordenadores, trabajo en unos ordenadores y hago la configuración básica de los ordenadores. Pero resulta que pues yo trabajo en red o trabajo en la nube y hago unas operaciones diarias. Es decir, en temas de esquemas de seguridad no he planteado nada. Entonces, cuando hacemos la implementación empezamos a mirar las brechas. Entonces, ¿qué hacemos con los datos? ¿Cómo accedemos a los ordenadores? Accedo con contraseña, no accedo con contraseña, utilizo medios extraíbles, no utilizo medios extraíbles, de manera que cuando yo empiezo a entender todo eso, pues empiezo a ver que frente a las necesidades de protección de datos personales dentro de los estándares, porque aquí recuerdo que la ley de protección de datos no dice, mira, el estándar es, tú tienes que tener, ejemplo, tienes que tener un firewall de marca Cisco con estas características. Eso no dice la ley de protección de datos. Dices que de acuerdo a tus riesgos, tienes que tener implementados unos sistemas. Entonces, yo tengo un riesgo que me pueden entrar a mis instalaciones y se pueden robar todos los ordenadores. Eso puede suceder. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues todos mis ordenadores deben estar cifrados. Ahora, si yo tengo un búnker, entonces todos mis ordenadores están en un búnker, pues la probabilidad de que lleguen a entrarse a robarse los ordenadores es mínima. Entonces, de pronto no tendría necesidad de esas medidas de seguridad, sino otras. Pero entonces, si yo voy viendo cuáles son las brechas, pues estoy enfocándome a qué es lo que necesito. Entonces, lo primero que necesito es, tú tienes que cifrar los discos de cada ordenador. Aquí recordando que, por ejemplo, uno tiene Windows, pueden tener un ordenador que entra con huella, yo pongo la huella
y accedo al sistema operativo. Pero resulta que el ciberdelincuente coge y no mira esa opción, sino que coge y agarra, extrae el disco y lo conecta a un sistema Linux y accede a todos los archivos. Entonces, o rompe el cifrado básico que tiene Windows, lo rompe y accede a toda la información. Entonces, ¿yo qué haría? Pues cifro todo el disco, y el disco cifrado con un buen sistema de cifrado. Esto, por ejemplo, no requiere tecnologías o hardware costoso. Entonces, hago esa operación y ya mi ordenador está protegido contra robo. Se metieron por la noche, se robaron los ordenadores y yo ya estoy cumpliendo. Aquí recuerdo que la ley de protección de datos no sanciona porque haya una irregularidad. Ellos castigan es negligencia. Me robaron los ordenadores, pero los ordenadores están cifrados, pues no hay problema, pues, o sea, pues, ¿qué podemos hacer? Construir bajo tierra, 1 kilómetro bajo tierra para que no nos roben. Me pueden robar, pero tomé las medidas para que esa información no pueda ser accedida por los delincuentes. Entonces, temas como esos, pues se van mirando en cada una de las organizaciones, qué falta, qué no falta, y empiezan a hacerse como unas encuestas de acuerdo a unas matrices que hay, y de acuerdo a eso, pues establecen unas necesidades. Tú necesitas crear unas políticas. Trabajas, participas en actividades de teletrabajo. Tienes que crear unas políticas. Entonces, ¿qué vamos a proteger? ¿De quiénes son los ordenadores? Los ordenadores son de los empleados. Entonces, tienes que establecer estas políticas porque hay unas reglas que deben obedecer. El ordenador es del empleado o el dispositivo móvil es del empleado, pero los datos son los de la empresa. Entonces, como se va a trabajar en ese mix, pues hay que establecer unas reglas claras de uso. Entonces, tú te conectas a las redes del ordenador de la empresa. Entonces, como te conectas a las redes de la empresa y usas tu ordenador y de pronto en tu casa tienes un hijo que entra a redes sociales y instala videojuegos y eso, pues cuidado con eso. Entonces, tú tienes que tener sesiones separadas, no puedes usar la misma sesión, está prohibido que tú en aspectos personales o tus familiares accedan a ese ordenador con la sesión de la empresa. Entonces, yo empiezo a establecer las reglas de obligatorio cumplimiento y establezco elementos de control. ¿Cómo yo verifico que un teletrabajador cumple con lo que yo le he dicho? Le digo, por favor, instala este software AnyDesk, y entro yo al ordenador de él y verifico la configuración. Y le digo, tú estás trabajando en la sesión tuya y no en la sesión de la empresa, y te voy a sancionar. Te coloco un llamado de atención o lo que sea, porque tengo que establecer controles. Entonces, eso es lo que hace, digamos que lo que detecta el sistema, empieza a detectar esas brechas porque cumplo o no cumplo con aspectos técnicos. Listo, muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos algunas preguntas que parece que están relacionadas a lo mismo. Preguntan acerca de si se tiene alguna capacitación para poder implementarla. Debe ser algo como de una demo, tal vez. Y así mismo preguntan dónde se puede ver una demo de este software Data Protector. ¿Hay alguna página web? Muy brevemente, por favor, Juan Carlos, tus respuestas. Sí. Entonces, primero con el tema de capacitación, sí, hay una capacitación, o sea, digamos que Data Protected como marca, a diferencia de Microsoft, que entrega un Excel y ahí está el Excel y pues te entrega unos manuales para que los leas. Sí hay capacitaciones en términos de gestiones comerciales, gestiones de recursos humanos, gestión general dentro de la organización, digamos que en los aspectos tecnológicos, hay unas consideraciones que se deben tener en cuenta. Entonces, hay esas capacitaciones, sí, entonces por un lado. Por el otro lado, hay que recordar que el software no es una herramienta que se coloque para que la empresa solita haga la gestión. El software es una herramienta para que un consultor de Data Protected realice el acompañamiento de una manera eficiente y ordenada. Es decir, hay una duda, por decir algo, mira, yo estoy trabajando en el área de compras o el área de adquisiciones, ¿cómo hago esto?
o cómo puedo implementar eso, y entonces hay una forma en que se le explica a esa persona. Pero ella tiene esa área o esa organización en particular tiene unas obligaciones, y esas obligaciones pues las establece y organiza el software, de manera que no hay posibilidad de que la organización se le olvide algo o que haga algo que no esté contemplado. Entonces, como todo está contemplado, tanto la organización como el consultor pues van a tener claro qué es lo que tienen que hacer y hacia dónde es, digamos, como la brújula que establece el norte hacia dónde va la organización en su proceso de gestión. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Alguien está levantando la mano? Abogada Sandra Mendoza, por favor, si puede abrir el micrófono, podemos escuchar sus inquietudes. Bueno, hasta mientras, Juan Carlos, también preguntan, ¿para qué segmentos está orientada la solución? ¿La ley es para todos quienes manejan datos personales, es decir, personas naturales, pymes pequeñas, grandes y empresas medianas? ¿Cuál es tu respuesta? Sí, la respuesta es, la ley es aplicable a todo el que haga tratamiento de datos personales. Todo. Por supuesto que hay unas empresas o hay unas organizaciones o hay unas entidades que son muy pequeñas. Vamos a pensar en una pequeña tienda de barrio. Entonces, esa tienda de barrio, va a poner algo que es típico. Le fía el mercado a una familia, y entonces tiene ahí un cuaderno muy rudimentario en donde anota los nombres de las personas, los teléfonos y hasta la cédula y de quién es el que le debe. Entonces, pues la ley no está buscando esas personas, sino está buscando pues empresas legalmente constituidas, organizadas con una cierta estructura. Entonces vamos desde las microempresas hasta las grandes empresas. Entonces, dependiendo del tamaño, pues sí hay unas necesidades. Entonces, entre más pequeña, pues menos necesidades tiene, y entre más grandes, pues son más importantes. De hecho, por ejemplo, los conjuntos residenciales también necesitan protección de datos. ¿Por qué? Porque hay un administrador, el administrador maneja los datos de todos los copropietarios, maneja, por ejemplo, las placas de todos los vehículos. Algunos les dicen, bueno, muéstreme su licencia de propiedad, sus documentos de propiedad, pues para que no me vaya a estacionar en el conjunto un carro robado. Manejan las cámaras de circuito cerrado de televisión, ahí están grabando todo el movimiento de todos los residentes de ese conjunto. Ellos también están obligados a los temas de protección de datos, porque tratan datos personales, y a veces un conjunto residencial tiene muchas más gentes que una persona. Por decir algo, un comisionista de bolsa puede ser uno, pueden ser dos, que están dentro de una empresa y pueden tener 10, 20 clientes. Sí, manejan millones de dólares, pero la solución no es la cantidad de dinero que manejan. Eso no tiene nada que ver. Solo tiene 10 clientes y solo son 2 funcionarios, su operación normal. Entonces, es una empresa que, así sea grande en recursos económicos, es pequeña en estructura. Pero, por ejemplo, un conjunto residencial, pues sí, es un solo administrador, pero tiene infinidad de personas. Entonces, si son conjuntos inmensos, pues tiene miles de personas en sus bases de datos. Entonces, es alguien que eventualmente le puede generar riesgos a esos titulares a los cuales les administra los datos. Listo. Muchas gracias, Juan Carlos. Les comentamos a todas las personas que están en la reunión que pueden hacer uso también del link que les dejamos para llenar la encuesta, y ahí podemos hacer alguna puntualización respecto a alguna demo que veo que es la mayoría de las preguntas que están haciendo. Entonces, más bien me gustaría que las personas que tienen dudas, si desean, podemos hacer luego una reunión personalizada para abordar estos temas. Gabriel está levantando la mano. Por favor, puedes abrir el micrófono y coméntanos cuál es tu inquietud. Gracias. No, de que en realidad estuve tratando de buscar en la web este producto, el Data Protector. No sé si lo estoy escribiendo bien o no, pero no he logrado encontrar información de él. Me gustaría por eso entender si hay alguna página web, algún lugar donde uno se puede informar en más detalle.
Sí, entonces como te decía, el producto se llama Data Protect, lo produce una empresa que se llama Logtech Consulting. Perdón, es Entonces, Data Protect, no Data Protector. O sea, Data y Protected, o sea, Protect terminado en C, Protected. Una C adicional. O sea, todo pegado. Data, como suena, Protect, terminado en C, TED, Protected. Ah, Protected, como protegido. Sí, exactamente, terminado en D. Okay. Esa No, es la marca. Entonces, como no, analogía, porque claro, lo buscaba como Data Protector y no encontraba. que no se encuentra. Entonces, la analogía es Microsoft, y Microsoft pues tiene un producto que se llama Excel. Entonces, y tiene un producto que se llama Word, o tiene un producto que se llama Office, o tiene pues otros productos, OneDrive. Entonces, pero la marca es Microsoft. Digamos, la empresa es Microsoft. Entonces, la empresa es Logtech, pero la marca es Data Protected, y toda la operación en Ecuador se hace, esa marca la tiene Aconsis. Bueno, muchísimas gracias. Qué pena con todos. Ya se nos acaba el tiempo y pues agradecerte, Juan Carlos, nuevamente por la información que nos has impartido. No sé si Edwin quieres adicionar algo más. Listo, muchísimas gracias a todos. Entonces, por favor, ahí les dejamos el link para que llenen la encuesta y si desean, pues nos podemos comunicar directamente para atender sus inquietudes. De nuestra parte, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y a todas las personas que vinieron al webinar también, muchísimas gracias y estaremos pendientes de invitarles para futuros webinars. Que tengan una buena tarde. Entonces, sí, buena tarde para todos. Muchas gracias a Consis, a Edwin, a Danilo, y pues a todos los participantes, no deseándoles más que un feliz resto de tarde. Ya inicia la noche, y muchos éxitos para estos días que vienen.